que ser llevadora, bueno, ser matrona era como una vocación, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, tienes que tener una base. Para ser llevadora se necesita tener una base, ser una persona que sepa estar, sepa dónde tiene que estar, que respete al otro, que le dé su espacio, que sepa cuándo tiene que actuar, cuándo no, y sobre todo que sea generosa y bueno, y mucho respeto. A ese silencio, escuchar con quién trabajas, ¿no? Que comentaban tanto Magalí como Paula, ¿no? De saber escuchar pues, los músicos con los que estás para también darles ese espacio. Para mí ser matrona no deja de ser un arte. Y al igual que el cantar y el bailar, pues hay que saber escuchar y saber cómo expresar. Las cualidades para ser una matrona tienen que estar y eso, no sé, debe venir dentro, debe nacer también.